Numerosos estudios científicos confirman que nos vamos a morir todos. Todos, es lo más democrático que hay. He leído un montón de reviews, de papers, de estudios y todos coinciden en que en principio todos nos vamos a morir en algún momento. Estoy de acuerdo con usted. Después de la travesía que ha emprendido y en la que sigue embarcado, ¿cómo se siente respecto a su propia muerte? No la temo en absoluto. La única cosa que sí le digo, que yo usaré los cuidados paliativos. Todo lo que sea dolor físico, malestar, inconveniente, si los puedo eliminar, los voy a eliminar. Nunca pediré la eutanasia. Usaré lo máximo posible que necesite los cuidados intensivos. Pero el paso, el traslado, no lo temo. Lo tengo tan claro, esto le aseguro, que me voy a una situación mejor, estaré más o menos bien, según mi karma, y lo tengo clarísimo por las pruebas que yo he visto en mis enfermos, que mi auténtica identidad, lo que me hace único y exclusivo, que es holístico con la conciencia primera, esto es eterno, y esto perdurará en el otro. En la otra dimensión, en el plano astral. Por lo tanto, no tengo ningún miedo. Lo que sí le digo, todo dolores, incomodidades, no tengo por qué. Esto me los voy a quitar y voy a intentar. Que tristemente le tengo que decir que en este país tenemos una ley de eutanasia, que me parece correcta, pero no tenemos una ley de cuidados intensivos. Hay mucha gente que muere mal asistida, y esto no es correcto. Yo procuraré morir en este sentido correcto, en cuanto al tratamiento físico. Pero les repito que no me asusta en absoluto. ¿Conoce usted al doctor Enrique Benito? Enrique Benito es paliativista, es médico paliativista. Ha escrito un libro de niño que se enfadó con la muerte. Sí. Yo tengo referencias de él, pero no lo conozco personalmente ni he leído el libro. No. Es que estuvo aquí en el podcast. Me parece que es interesantísimo que los se conozcan algún día. Los paliativistas son personas importantísimas. Importantísimas porque pueden ayudar tanto a la gente al traslado, a la fase final de nuestro camino, que es impresionante lo que pueden ayudar. Es muchísimo. Y el conocimiento que pueden adquirir con las experiencias cercanas a la muerte. Usted sabe que este es un fenómeno frecuentísimo. Está calculado que casi el 70% de las personas pueden tenerlo. Las experiencias cercanas a la muerte recuerdo casos que yo he vivido. Pacientes que están ya terminales, que están ya sedados y que tienen la familia al lado y que de golpe y porrazo se incorporan y empiezan a hablar pues con un familiar. Yo tengo casos pues que hablan con su esposa que ya fallecida. Empieza a hablar tal y cual y después se gira a los hijos y les dice que no habéis visto que vuestra madre estaba en los pies de la cama que me viene a buscar. Esto es frecuentísimo. Contactar al final con seres queridos que te vienen a ayudar al traslado. Los familiares quedan, no vemos a nadie. Y después me lo comentaron el próximo día a mí. Oiga, me pasó, ¿qué es esto? Digo, no se preocupen, esto es frecuente. Estas son las vivencias de las personas que van a morir en el tránsito. No se asusten, el tránsito final es maravilloso. Es de paz, de armonía y de gozo al final, que es cuando se desprende la supraconciencia. ¿Tiene usted planes para el otro lado? Sí, por ejemplo, estoy seguro que me encontraré con seres muy queridos y amigos y esperaré a los que se quedan. Y si puedo ayudar a los que se quedan aquí, los ayudaré. Pero no me asusta en absoluto. Forma parte de mi existencia. Es que nosotros pensamos nacer, vivir, pero no quiero hablar de la muerte. Pero sí, forma parte de nuestra existencia. Nuestra existencia es un ciclo, nacer, vivir y morir. Y morir se muere como se vive. No lo olvide nunca esto. El que vive con el ego condiciona miedo. Todo miedo que tiene el ser humano, por banal que sea, es siempre miedo a la muerte, provocado por el ego. Porque el ego sabe que con la muerte física, como tiene origen material, va a desaparecer. Entonces, tranquilo, no pasa nada. Hay que aceptar la muerte como un paso tan natural como es el nacer y el vivir. Y lo que hay que procurar es que el tránsito sea no
Tristemente hemos vivido una época muy triste en este sentido, en la época de la pandemia. Sabe que se nos morían los enfermos aislados, solos en cuidados intensivos y no podían ver a sus familias. Esto sí que es triste. Terrible. Hay que morirse, lo más ideal es rodeado de tus seres queridos, con amor, con buena música de fondo. Y al final, y con unos buenos paliativos. Es así como hay que morir. El tránsito es una etapa fundamental de nuestra vida y hay que respetarla y tratarla como hay que tratarla. Igual que cuando uno está vivo al nacer, que precisa unos cuidados. La muerte, el tránsito, precisa unos cuidados y los hemos de ofrecer. Pero no se asuste, no se asuste.